Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos del programa Pulso Global, un espacio de análisis internacional que se transmite en vivo por Facebook Live y por Radio Costa Rica 930 AM. Hoy en nuestra transmisión número 80, en la que estaremos tomándole el pulso a los resultados del proceso que llevó a cabo Nicaragua ayer, denominado elecciones, pero que más adelante conversaremos con nuestro invitado si efectivamente fue un proceso electoral o no. Pero por supuesto, y como todos los lunes al ser las 8 de la noche, les agradecemos que nos acompañen y vamos a pasar a tomar el pulso al acontecer internacional. Y traemos una noticia de la BBC News para que conversemos hoy, que se intitula "El primer ministro de Irak sobrevive a un ataque con dron en su residencia". El primer ministro iraquí, Mustafa al-Kalimi, dice que escapó ileso de un ataque con dron contra su residencia en la zona verde de alta seguridad de Bagdad, la capital del país. Un dron cargado de explosivos golpeó el edificio e hirió a 6 de sus guardaespaldas en un aparente intento de asesinato, dijeron las autoridades. Kadimi pidió calma y moderación a los ciudadanos. El ataque, que se produce después de violentos disturbios por los recientes resultados electorales, fue condenado tanto por Estados Unidos como por Irán. Fuentes de seguridad dicen que se utilizaron 3 drones en el ataque lanzados desde cerca del puente de la República en el río Tigris, pero 2 de ellos fueron derribados. Además, el medio señala que por el momento ningún grupo ni individuo se ha adjudicado la autoría del ataque, que tuvo lugar en un área de la ciudad que alberga muchos edificios gubernamentales y embajadas. Las fuerzas de seguridad recogieron los restos de un pequeño dron cargado de explosivos para su análisis, ha señalado un alto funcionario de seguridad a la agencia de noticias Reuters. Es prematuro decir ahora quién llevó a cabo el ataque, ha señalado este funcionario, dado que estamos revisando nuestros informes de inteligencia y esperando los resultados de la investigación para iniciar a señalar perpetuadores. Así que les invitamos a comentar esta noticia en nuestras redes sociales. Por su parte, el New York Times en español intitula "¿Cómo son las restricciones para lograr cero COVID en una ciudad de China?". Los residentes de Ruili en el suroeste han sido confinados 4 veces en el último año y muchos se someten a pruebas casi diarias. La frontera está cerrada. Algunos estudiantes duermen en las escuelas. La ciudad de Ruili, al suroeste de China, es pequeña, remota y prácticamente desconocida en el ámbito internacional. También es, en lo que respecta al coronavirus, tal vez el lugar más regulado del planeta. Durante el año pasado, la ciudad ha estado en confinamiento en 4 ocasiones, una de las cuales duró 26 días. Las viviendas en un distrito entero fueron desalojadas de manera indefinida para crear una zona de amortiguamiento contra casos importados. Las escuelas han estado cerradas durante meses, excepto algunos grados, pero eso sí, solo esos estudiantes y sus maestras no salen del campus. Así que invitados también a tomarle el pulso a esta noticia. Y traemos una tercera noticia relacionada con el tema de fondo que estaremos
compartiendo y conversando con nuestro invitado de hoy. Dice este medio, El País de España, Daniel Ortega se topa con el repudio de la comunidad internacional tras su cuestionada reelección. Madrid califica de burla a la democracia y al pueblo nicaragüense el proceso, mientras que la Unión Europea anuncia medidas adicionales contra el régimen de Daniel Ortega. El régimen de Ortega se ha topado este lunes con el repudio internacional a la jornada vivida el domingo, en la que el exguerrillero se ha proclamado vencedor con un cuestionado 75% de los votos de unas elecciones tachadas de farsa. A Estados Unidos y Costa Rica, los dos primeros países que se pronunciaron contra el proceso, se han unido España, los otros 26 integrantes de la Unión Europea y Chile, que han decidido desconocer los resultados por considerar que los comicios no contaron con garantías democráticas mínimas. España no reconoce las elecciones en Nicaragua porque son una burla a la democracia, al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional, ha afirmado José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores español. En Europa, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció que los 27 Estados miembros analizan medidas especiales como respuesta a lo que ha catalogado como procesos sin legitimidad. Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes, ha afirmado Borrell en un comunicado. El gobierno nicaragüense no solo ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, sino que tampoco ha cumplido sus compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales con arreglos a la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y los pactos internacionales de los que el país es parte, ha advertido el encargado de la diplomacia europea. Así que, como ustedes saben, en nuestras redes sociales pueden buscar estas y otras noticias para comentarlas y esperamos sus comentarios. Como saben, estamos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y por Facebook Live. Así que me permito, sin más preámbulos, darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quien es el señor Enrique Sáenz, quien es licenciado en Derecho, graduado de honor, licenciado en Economía, con una maestría en Ciencia Política y una maestría en Historia Latinoamericana. Se ha desempeñado como consultor independiente, como blogger y productor del programa radial Vamos al Punto. Además, del 2007 al 2016 fue diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua, miembro de la Comisión Económica, Comisión de Asuntos Jurídicos y vicepresidente de la Comisión de Educación y Deporte. Además, entre múltiples cargos que ha tenido también, ha sido oficial ejecutivo en la representación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ministro de Cooperación, en el Ministerio de Cooperación Externa, fue director general de Asuntos Multilaterales. Así que, don Enrique, bienvenido a Radio Costa Rica 930 AM y a Facebook Live de Pulso Global. Muchas gracias por la invitación, Gerald. Un saludo a la audiencia y a la teleaudiencia de Pulso Global. Muchísimas gracias por la invitación y por la atención al programa. Gracias, don Enrique. Más bien para nosotros un honor compartir con usted hoy de un acontecimiento que vamos a ver, nos ha tenido a la expectativa a propios y a extraños, ¿verdad? Un proceso, un llamado a elecciones en el cual muchos hemos señalado en otros espacios, en otros medios que no podríamos llamarlo elecciones, ¿verdad? Porque no había de dónde elegir, sino que fue prácticamente un llamado a una votación la que ha hecho el presidente Ortega. Y ahí quisiéramos entonces dar, digamos, inicio, don Enrique, con un poco tal vez la contextualización, ¿verdad? Para nuestra audiencia de cómo, ¿verdad?, recibe Nicaragua este proceso electoral que se celebró el día de ayer. Sí, yo estoy en mucha interacción con costarricenses de distintas generaciones y me percato lo difícil que es para una persona que ha nacido en una democracia, que ha vivido en una democracia donde hay leyes, hay instituciones que tal vez no son perfectas, pero funcionan, hay elecciones,
hay libertades, hay derechos, hay tribunales de justicia. Es muy difícil entender lo que ocurre aquí mismo, más allá de la frontera de Costa Rica con Nicaragua, cómo un régimen puede ser tan drásticamente diferente. La realidad de Nicaragua no se puede entender sin los siguientes puntos de partida. El primer punto de partida es que en Nicaragua lo que existe es una dictadura. Una dictadura, pero no ahora con ocasión del proceso electoral. Una dictadura que se fue edificando paso a paso, y ya para el 2016 teníamos una dictadura en firme y en forma. ¿Cuál era el problema? De que la comunidad internacional pues no se había percatado de la existencia de esta dictadura, sino que hasta en el 2018, con las protestas masivas y la forma brutal en que fueron aplastadas a sangre y fuego, literalmente, es que la comunidad internacional, la opinión pública, se percató que allí estaba instalado un régimen dictatorial. Ya en el 2016, Ortega montó algo parecido a lo del 2021. Eliminó a la única alianza electoral que existía, despojó a los diputados de su escaño electoral de manera ilegal, a los que habían sido electos en el 2011, e impuso la candidatura de su esposa a pesar de una prohibición expresa de la Constitución. Se apoderó de la totalidad de la estructura electoral y desde allí se adjudicó los votos que consideró conveniente. Eso ya lo hizo en el 2016. En el 2021, la dictadura escaló un peldaño más. En el 2016, hay que decir que no encarceló aspirantes presidenciales. En el 2021 hay algunas diferencias que agravan la situación. Y tal vez para un costarricense será difícil entender, pero Ortega empezó a prepararse desde fines del año pasado. ¿Qué hizo a finales del año pasado? Valiéndose de la mayoría electoral espuria en la Asamblea Nacional, impuso una ley que se llama Ley de Agentes Extranjeros. Los nicaragüenses le decimos Ley Putin, porque se copiaron desde el texto hasta el nombre de una ley que Putin impuso en Rusia. ¿Y en qué consiste esta ley? Que cualquier nicaragüense que tenga relaciones con instituciones, con gobiernos, con organizaciones fuera de Nicaragua, tiene una presunción en su contra de que está conspirando en contra del gobierno. Es decir, no es que el Estado tiene que demostrarle la culpa, uno se presume culpable. Por ejemplo, en este momento que usted me está entrevistando, perfectamente de acuerdo con los términos de esa ley, yo podría ser enjuiciado bajo la presunción de que usted es un agente internacional que está en contra de Ortega, que está conspirando conmigo y estamos tratando de generar opinión pública para distorsionar la verdad en Nicaragua. Esa es una ley existente. También el año pasado reformó el Código Procesal Penal. Previamente, un nicaragüense podía ser encarcelado y en 48 horas tenía que ser puesto a la orden del juez. Con la reforma pasó de 48 horas a 90 días. Cualquier ciudadano puede ser encarcelado por 90 días sin que la policía dé cuenta del encarcelado, y hasta los 90 días estaría en la obligación de ponerlo a la orden de un tribunal de justicia. Estas no son amenazas. Todos los encarcelados a partir de mayo se le aplicó esta ley de los 90 días, por eso los familiares ni siquiera sabían dónde estaban. Impuso una ley que se llama de ciberdelitos,
para sofocar la libertad de prensa, pero igualmente la acción ciudadana en las redes. Igual no es una amenaza. Hay algunas cosas ridículas. Por ejemplo, un periodista deportivo, ni siquiera un periodista político, está encarcelado, tiene más de 3 meses de estar encarcelado por el delito de conspiración, y la prueba o una de las pruebas que presentó el Ministerio Público es que este periodista, que se llama Miguel Mendoza, es una información perfectamente corroborable, una de las pruebas fue que él retuiteó una declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos, una declaración oficial del Departamento de Estado. Él lo retuiteó y eso fue presentado como prueba de que participaba de una conspiración con el imperialismo yanqui. Igualmente, impuso otra ley. En Nicaragua la pena máxima era de 30 años. Ortega incluso reformó la Constitución para establecer la pena de prisión perpetua para lo que ellos llaman delitos de odio. Y ellos, la acusación que hacen es que los opositores están llenos de odio y su oposición al régimen lo lleva a cometer delitos de odio. Este es el entorno, el marco, llamémosle así, legal, en el que empieza el proceso electoral, pero ese marco no fue suficiente para Ortega. Reformó la ley electoral, designó como miembros del Consejo Supremo Electoral únicamente a seguidores, a fieles seguidores de Ortega, pero no le bastó, sino que despojó también de personalidad jurídica a partidos que todavía sobrevivían, ocupó medios de comunicación confidencial, incluso el diario más relevante de Nicaragua, que va a cumplir 100 años, que se llama La Prensa, fue ocupado y su gerente, el gerente, encarcelado, y los periodistas tuvieron que abandonar el local. Algunos están perseguidos aquí en Costa Rica, pero no le bastó a Ortega controlar el sistema electoral, imponer reforma a la ley electoral, además de las leyes anteriores, sino que además encarceló a todos los que expresaron alguna aspiración a ser candidatos, pero no le bastó. También encarceló a dirigentes gremiales, gerentes bancarios, desempleados, mujeres, sandinistas, antisandinistas, izquierda, derecha, es decir, acabó o pretendió acabar con todo liderazgo opositor. Y además, en un contexto de suspensión de facto de los derechos y garantías ciudadanas. En estas condiciones, pues en cualquier país, ¿verdad? El día más relevante es el día de las elecciones y todo está con la expectativa de quién va a ganar y cuáles van a ser los porcentajes de votos. En el caso de Nicaragua, el libreto ya estaba escrito y todos lo sabíamos, los personajes ya estaban designados y el desenlace ya se conocía. Ni siquiera era una obra dramática, sino que una pantomima, ¿verdad? Un acto circense. Así, Enrique, muy interesante esto último que decías, porque son las palabras que utilizó el mismo presidente Biden, que ahorita vamos a hablar. Él decía que esto ha sido una pantomima. Entonces, ahí yo ayer tuve la oportunidad de participar en una entrevista como un tipo consorcio, una alianza de varios medios de comunicación que daban la cobertura al proceso electoral, y decía que democracia no es solo salir a votar cada 4, cada 5 años, dependiendo, digamos, del periodo, ¿verdad? Que vivir en democracia implica institucionalidad democrática, que implica esa división clara de poderes, que significa tener
espacios de medios de comunicación que puedan ser afines al gobierno, pero también aquellos que son disidentes y que analizan y ven lo que el gobierno puede estar haciendo, y que, como bien has hecho este recuento, esta contextualización, eso se ha venido desdibujando digamos, en Nicaragua con un fin, digamos, pareciera bastante claro, y era que es allanar, ¿verdad?, el camino para que el día de ayer, en ese proceso de votación, Ortega sea, digamos, reelecto, con números que también ha sido, para los que estamos fuera tal vez de Nicaragua, y principalmente, y que no somos nicaragüenses, pero yo sé que ustedes, aunque están fuera, tienen contactos, ¿verdad? Tienen personas todavía, familia, etcétera, que está allá, que pueden tener, digamos, de alguna forma ustedes información más, digamos, precisa, porque uno veía, ¿verdad?, los medios de comunicación dominados en la mayoría de casos por Ortega, con fotografías, ¿verdad?, con filas de personas, pero por otro lado recibíamos también, ¿verdad?, fotografías de centros de votación prácticamente vacíos. Y entonces, ¿verdad?, los medios internacionales, e incluso nosotros como programa de análisis internacional, hemos venido dándole seguimiento a este proceso electoral en Nicaragua, y por supuesto que nos ha llamado la atención todo lo que ha sido, digamos, los arrestos, ¿verdad? O sea, es decir, hay aspirantes presidenciales con posibilidades, digamos, reales en otro escenario de llegar a la presidencia de la República, y que hoy todavía son presos políticos. Hablamos de una estructura electoral también controlada por ¿verdad?, por el FSLN, ¿verdad?, por el partido de Daniel Ortega. Hay 3 partidos, como bien señalabas, que prácticamente son cancelados, no hay observación internacional, y eso quería que también nos refiriéramos un poco a esta lectura de ayer, porque incluso aquí a nivel nacional, en medios de comunicación, ha circulado, ¿verdad?, un incluso candidato a diputado en Costa Rica diciendo que el proceso electoral era democrático, y uno, digamos, al final pregunta, bueno, si el proceso era tan democrático y era realmente tan, con tanta población haciendo fila, ¿verdad?, en las urnas, ¿por qué no hubo otros medios, mayor, ¿verdad?, acceso a observadores internacionales? Y que eso también, digamos, es un elemento cuestionable. Y también, obviamente, hubo una nula campaña electoral, como bien señalabas. Entonces, ahí por eso, digamos, yo quisiera resaltar, para quienes nos escuchan a través de Radio Costa Rica y del Facebook Live de Pulso Global, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica, que cuando hablamos de democracia a veces es muy fácil, ¿verdad?, mencionar la palabra democracia, pero que conlleva una serie de otros elementos. Entonces, ¿qué lectura podríamos hacer ahí, Enrique, referente a todo este tema de los arrestos, a este tema particular de la forma en que se lleva a cabo este comicio, para que ya hablemos un poco a ese 75% en teoría de votos que gana Ortega, y ya podamos profundizar en esa materia? Sí, vuelvo otra vez al comienzo. Aquí este episodio, porque solo es un episodio, ¿verdad? No se puede interpretar si no tenemos como fondo que en Nicaragua está instalada una dictadura pura y dura, y que Ortega y su camarilla están determinados a permanecer en el poder, cueste lo que cueste. Esto no es, desgraciadamente, nuevo en la historia de Nicaragua, ¿verdad? Ocurrió con José Santos Zelaya a principios de siglo, con Anastasio Somoza García, que sus aspiraciones presidenciales para reelegirse después de cumplir 20 años en el poder, terminaron el día de su proclamación para una nueva reelección. En la fiesta de celebración de su proclamación, pues alguien le descargó todos los tiros de un revólver y falleció. Igual con Anastasio Somoza de Baile, determinado a aferrarse al poder a sangre y fuego. Desgraciadamente, Ortega es probablemente una especie con algunos rasgos distintos, pero es la misma especie de dictadores que lamentablemente en Nicaragua hemos tenido. Entonces, es una dictadura, y Ortega y su familia y sus allegados determinados a mantenerse en el poder cueste lo que cueste. En este caso, los diálogos, que en un régimen democrático es natural,
el ejercicio de la política, la aplicación de las leyes, el papel de las instituciones, hay que entender, y es difícil de entender, cómo el aparato judicial de punta a punta es controlado por Ortega. Es difícil de entender que la Asamblea Legislativa es controlada por una sola persona, por Ortega. Él tiene sus comisarios políticos, ¿verdad?, que se encargan de transmitir sus órdenes, que la Contraloría General de la República, que el Consejo Supremo Electoral, que la alcaldía están controladas por el dictador. En consecuencia, esta pantomima electoral, y la utilizó no porque la utilizó Biden, sino que ya la había utilizado yo y otros nicaragüenses en días anteriores, ¿verdad? Entonces, Biden seguramente tuvo su propia inspiración y sus asesores para utilizarla, pero no la estoy utilizando porque la utilizó la administración Biden. Entonces, esto es lo que hay que tener de fondo, pero también hay que tener de fondo otro aspecto que también poco se habla, y es por qué el aferramiento. El aferramiento no es porque hay una revolución, porque hay un proceso de cambio, que es un régimen de izquierda ortodoxa y que está determinada a hacer la segunda etapa de la revolución. Esas fueron patrañas de los primeros años de Ortega en el gobierno. Poco se sabe, y hay que remacharlo, que este régimen tuvo varias palancas, y la palanca más poderosa fue la cooperación venezolana. Chávez asumió el compromiso, estaba vivo con Ortega, de suministrar la totalidad de los requerimientos de hidrocarburos de Nicaragua en condiciones extremadamente concesionales, pero no tanto fue el volumen y la concesionalidad, sino que la forma fraudulenta en que se canalizó. Hicieron un acuerdo para que esa cooperación no se canalizara por el presupuesto general de la República de Nicaragua, sino que inventaron un conjunto de empresas comerciales, y la cooperación fluyó como si se trataba de capital privado, y a unas empresas controladas por Ortega, de manera tal de que casi de un año para otro, Ortega y sus allegados se transformaron en el principal grupo económico del país, ¿verdad? Controlando el negocio del combustible, controlando el negocio de la electricidad y participando en distintos sectores económicos, de tal forma que Ortega es un dictador que controla la totalidad de los poderes del Estado, y probablemente la cabeza de un grupo económico, de los grupos económicos más poderosos de Centroamérica y sin duda de Nicaragua. De acuerdo con los registros del Banco Central, y esto es comprobable, son los registros del Banco Central, al menos los flujos de cooperación venezolana fueron de 5.000 millones de dólares, que fueron apropiados como capital privado por Ortega y el entramado empresarial que se creó con estos fondos. De tal manera que el aferramiento al poder no solo es por el sentido mesiánico, no solo es por esta cuestión demencial que le agarra a los dictadores de aferrarse al poder, sino que tienen intereses económicos muy poderosos ya ahora, no a nivel de Ortega y su esposa, sino que también a nivel de su familia. Enrique, ahí, digamos, surge una pregunta que obviamente han hecho en varios medios y que hoy se ha discutido en diferentes espacios, y es que en ese escenario de que resulta reelecto, ¿verdad?, Daniel Ortega por cuarta vez, ¿qué puede hacer la oposición cuando hay, ¿verdad?, candidatos en la cárcel, cuando hay, digamos, un grupo importante también de figuras políticas que fueron perseguidas a lo interno de Nicaragua y tuvieron que huir a diferentes, digamos, países y que se encuentra hoy en el exilio? ¿Qué puede hacer la oposición una vez que
culmina el 7 de noviembre con el resultado, como bien decías, ya prácticamente bien ensayado y montado en ese circo, en esa obra teatral que se hizo ayer. Sí, esta moneda tiene dos caras. La primera moneda es, ¿para qué le sirvió a Ortega la pantomima? Mi tesis es que no le sirvió para nada. ¿Por qué? ¿Resuelve Ortega con este desenlace la crisis política existente en Nicaragua? No, no la resuelve. Es decir, si resolviera la crisis política, deberíamos ver resueltos las expresiones de esa crisis política, es decir, la falta de libertad de prensa, los prisioneros políticos, las leyes coercitivas, etcétera. Es decir, la principal expresión, además de las anteriores, es que el único pilar que sostiene a Ortega es la represión. En consecuencia, Ortega solamente podrá ejercer poder a partir de la represión. No resuelve la crisis política y ningún régimen es sostenible solamente con la represión. ¿Resuelve la crisis internacional? El aislamiento internacional tampoco lo resuelve. Ya van casi 40 gobiernos que están desconociendo los resultados y eso augura un recrudecimiento de las presiones a Ortega. En consecuencia, no le sirve o no le está sirviendo para allanar caminos de encuentro con la comunidad internacional. Como resultado del aislamiento internacional, las políticas del régimen y el impacto de la crisis política, las familias nicaragüenses, las empresas nicaragüenses, de acuerdo con los datos oficiales, se encuentran en un proceso de aumento del desempleo, según los datos oficiales, aumento del subempleo, aumento de la carestía de la vida, quiebra de empresas o achicamiento de empresas. Con esta pantomima, Ortega resuelve los problemas del desempleo, los problemas de las empresas, el problema de la carestía de la vida. No lo resuelve. De acuerdo con la última encuesta de Sid Gallup, hace como 10 días, reflejó que al Frente Sandinista lo respaldaba el 10% de los encuestados, es decir, el 10% de la población. Con esta pantomima, crisis política, crisis internacional, crisis económica, crisis social, restaura Ortega su base de apoyo social. No, no la restaura. Entonces, ¿para qué le sirve? Le sirve, como decimos en Nicaragua, supongo que en Costa Rica también, patear un poquito la pelota para adelante, ganar un poco de tiempo, pero al costo de que estas crisis siguen recrudeciéndose. Y los procesos sociales son así, más tarde o más temprano, como resultado del desempleo, del sufrimiento que provoca la carestía de la vida, el subempleo, etcétera, el mecate va a reventar mañana, dentro de un año, va a reventar indefectiblemente, no sabemos cuándo, ni sabemos cómo, pero ningún pueblo, y menos el pueblo nicaragüense, va a resistir 5 años más con estas crisis cruzadas que además afectan el día a día de las familias. O sea, Ortega ha hecho su pantomima, ha elevado la cuota de sufrimiento del pueblo nicaragüense, pero eso no lo fortalece políticamente. Esta no es una expresión de fortaleza política, sino que más bien de debilidad política, porque no es fortaleza política que tu única fuente de poder sea la represión. Esa no es fortaleza política. Y algo, Enrique, que tiene Ortega es definitivamente, y es bastante interesante, digamos, desde el punto de vista de análisis, por supuesto, acá, referente a la narrativa. Hace tal vez una hora estaba en discurso, ¿verdad? Él dirigiéndose, haciendo un evento, y en esa narrativa hacía, ¿verdad? Conmemoración a 1856 con William Walker, y empezaba a utilizar una serie, ¿verdad? En esa narrativa de elementos en las cuales
de alguna forma, ¿verdad? Obviamente adoctrina y trata de darle algún mensaje a sus seguidores, pero me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Cómo utilizaba esa narrativa, esas analogías con el tema de los presos políticos, que los recalcó varias veces, ¿verdad? Comparándolos con los Estados Unidos en su momento con las invasiones a Nicaragua y a países de América Latina, cuando hacía mención a los españoles y todo lo que robaron, y ahora las declaraciones de España y la Unión Europea referentes a ese no reconocimiento. Digamos, desde el punto de vista de análisis de narrativa, bastante, digamos, interesante. Pero la reacción de la comunidad internacional ha sido, ¿verdad? Y de un grupo importante de países, de no reconocer, ¿verdad? Digamos, el resultado y no reconocer lo que pasó ayer. Y él hacía mención, ¿verdad? Una serie de países, y yo por lo menos en el fondo decía, bueno, pues es que todos los países que ha mencionado, todos son casi que, ¿verdad? Estados complicados, por no decir que estados fallidos, ¿verdad? Y que son los que están reconociéndole, digamos, decía él, su resultado. Pero ¿cómo enfrentar este escenario en el que hay un no reconocimiento, ¿verdad? Por parte de actores importantes, Unión Europea, Estados Unidos, bueno, Costa Rica hizo también el no reconocimiento con las implicaciones que eso incluso podría traer para el país, ¿verdad? ¿Cómo se perciben ustedes esta reacción de la comunidad internacional y cuál podría ser el escenario en este complejo, ¿verdad? Resultado y ese no reconocimiento? Bueno, solo me referí a una cara y me falta referirme a la otra cara, pero con lo que estás diciendo no puedo resistir la tentación de hacer el siguiente comentario o dos comentarios, ¿verdad? Ortega dijo, porque es maestro del cinismo, ¿verdad? Maestro del cinismo, cómo pone esa cara de póker, ¿verdad? Y te está diciendo la mentira más flagrante, pero te la está diciendo y te la repite como que, bueno, estuviera rezando un Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, él dice que los nicaragüenses optaron entre el terrorismo y la paz. En consecuencia, él es la paz, ¿verdad? Pero ¿quién es el que acusa de terrorista a los opositores? Una persona que entró a la política asaltando bancos y tiroteando a gente de Somoza, y por eso cayó en la cárcel, muy joven. Quien habla de terrorismo es alguien que salió de la cárcel por medio de una acción armada, un secuestro en una recepción. No voy a justificar o a vilipendiar políticamente, pero lo que fue una acción armada, un secuestro. Habla de terrorismo una persona que participó en una insurrección armada para derrocar a un gobierno, ¿verdad? Habla de terrorismo alguien que se mantuvo 10 años en el poder en medio de una guerra. Habla de terrorismo una persona que cuando tomó posesión, doña Violeta, paralizó el país con tranque en la carretera, quemas de buses, azonadas, etcétera, y que utilizó el chantaje, utilizó la provocación, utilizó la violencia para socavar el proceso de transición a la democracia. Y ahora tiene el desparpajo, ¿verdad?, de hablar de terrorismo. Y después, rápidamente, me vas a disculpar, pero es importante situar al personaje. Sergio Ramírez, que fue vicepresidente en la década de los 80, escribió después de 1996, antes del año 2000, un libro de memorias que se llama Adiós Muchachos. Y en ese libro, escrito cuando, bueno, 20 años antes de que Ortega asumiera el gobierno, él cuenta que el presidente Carter invitó a la Junta de Gobierno, que había tomado posesión después de Somoza, a la Casa Blanca. Y allí fue doña Violeta Barrios, Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Alfonso Robelo, que reside ahora en Costa Rica. Y entonces se reúne el presidente Carter con algunos de sus ministros y los miembros de la Junta de Gobierno de Nicaragua. Y como Ortega era el coordinador, él empieza con las palabras iniciales y empieza, según la descripción que hace Sergio Ramírez, con el mismo discurso que vos escuchaste ahora. William Walker, las invasiones norteamericanas, Somoza, y etcétera. El mismo discurso hace 40 años que vos oíste o que muchos escucharon hoy.
Y entonces cuenta Sergio Ramírez que el presidente Carter, entre broma y en serio, le dijo a Daniel Ortega, bueno, comandante, si usted me va a responsabilizar a mí por las acciones de mis antepasados, William Walker, en las administraciones que apoyaron a Somoza, etcétera, entonces yo lo voy a tener que responsabilizar a usted por las acciones que adoptaron los gobernantes pasados suyos, pues, Somoza, Zelaya, etcétera. No sé si entendés el juego de la anécdota, pero lo que quiero destacar es que es el mismísimo discurso y a mí me sorprende cómo puede seguir repitiendo el mismo discurso y cómo hay gente que se lo escucha. Yo no creo que todos los que están ahí le crean ese discurso. Entonces, dicha esa apostilla, ¿verdad? Ahora la otra cara de la moneda obviamente no está fácil. Obviamente derribar o derrotar por vía cívica a una dictadura no es tarea fácil, pero creo que hemos avanzado. Poco, pero estamos avanzando en la dirección correcta. ¿Qué rescato de este momento? Uno, que a pesar de la coacción, a pesar de las amenazas, a pesar del miedo, la gran mayoría de los nicaragüenses no se prestó a la pantomima y se quedó en su casa. Expresó su rechazo al régimen quedándose en su casa. Eso es algo que los nicaragüenses tenemos que reconocer y la comunidad internacional, para la cual puede ser un acto de menor valor, en el caso de Nicaragua, un caso de mayor valor que un trabajador del Estado arriesgue su empleo por no ir a votar, no mostrar el dedo manchado, que un pensionado de la Seguridad Social, imagínense a un costarricense cómo le va a entrar en la cabeza que su pensión del seguro puede estar condicionada partidariamente. Eso es algo que no se le puede ocurrir. En Nicaragua es una realidad. Pero bueno, creo que igualmente es un signo alentador que más allá de la fractura y las diferencias que han sido un obstáculo, los nicaragüenses en el exterior nos unimos en un solo clamor, dejamos de andar un mensaje por un lado, un mensaje para el otro, alrededor del desconocimiento de esta farsa electoral. Entonces, creo que las acciones de la comunidad internacional, ahora ya la lucha de los nicaragüenses dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, ya no se desarrolla en soledad y en silencio como antes del 2018. No va a ser tarea fácil. La principal cuota de responsabilidad la tenemos los nicaragüenses, pero no podemos avanzar solos sin el concurso de la comunidad internacional. Hemos dado un paso en la dirección correcta. La comunidad internacional nos está acompañando. Es responsabilidad primordial nuestra seguir en la misma dirección y acelerar los pasos. Estamos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y de Facebook Live en Pulso Global. Hoy conversando con Enrique Sáenz, exdiputado, politólogo, historiador, economista, sobre los resultados de la elección en Nicaragua. ¿Qué pasa en ese escenario, Enrique? Digamos que ahora que mencionaste a nivel interno, ¿verdad? Y a nivel internacional, en un escenario donde existe la posibilidad de que el presidente Biden firme la ley Renacer, que tendría un impacto importante en términos económicos en Nicaragua. No sé qué tan viable ustedes ven que esa firma ocurra en estas semanas. Algunos medios internacionales señalan que podría estar firmándose a final de esta semana, pero también hay datos que preocupan, ¿verdad? Estamos hablando de un impacto importante. Nicaragua es un país que ha tenido superávit con la balanza comercial con los Estados Unidos. Hablamos de un impacto de un 7% en el Producto Interno Bruto, alrededor de 300,000 personas desempleadas podrían ser parte, digamos, de los resultados de una firma de ello. Y creo que ahí es un balance complejo para quienes vemos los temas internacionales, ¿verdad? Es decir, se está en contra de un gobierno, no del pueblo nicaragüense, pero este tipo de sanciones y de medidas tienen un impacto en la población. Entonces, ¿cómo está este escenario a lo interno de Nicaragua y a nivel internacional?
Bueno, yo decía que uno de los pilares sobre los cuales construyó Ortega su dictadura fue la cooperación petrolera venezolana, pero también tuvo otros pilares. Un segundo pilar fue el apoyo de los grupos económicos prominentes, de los grupos económicos tradicionales, cuyas raíces uno las puede escarbar hasta en la colonia, ¿verdad? Hasta en el periodo colonial, y han venido allí metamorfoseándose y eh, metamorfoseándose y preservando el poder parte de estas élites. Entonces, una parte de esta élite llegaron a un acuerdo con Ortega y se convirtieron en los principales voceros en Centroamérica del régimen para promover atracción de inversiones, para decir que ya había democracia, etcétera, en un contubernio con Ortega en el que intercambiaban favores políticos y favores económicos. Ese grupo obtuvo cuantiosos beneficios de la relación política con Ortega. Y también el ejército. Es decir, Ortega, una de las reformas que también pasó debajo de la mesa fue la reforma a la ley de la policía y la reforma al código militar. La policía y el ejército venían en un proceso de institucionalización. Ortega cortó ese proceso, reformó las leyes fundacionales de esas instituciones para someterla al control personal, y con dádivas, prebendas, corrupción, etcétera, ha logrado someter a los mandos de la policía y del ejército y transformarlos en otro pilar que sostiene su permanencia en el poder. ¿Qué tiene que ver con esto, con el CAFTA, con lo que me estabas diciendo, Gerald? Que cualquier medida que tome la Unión Europea o Estados Unidos, me parece que va a ser difícil que sea drástica, porque ellos tienen que enviarle señales, me parece a mí, no solo a Ortega y a su camarilla, sino que a sus fuerzas de sustentación. Entonces, este sector empresarial, hay que decir que Ortega, que se llena la boca hablando de antiimperialismo, antiimperialista de mentira, mentiroso de verdad, porque bajo su gobierno la economía de Nicaragua, como nunca en la historia económica de Nicaragua, depende ahora de la economía norteamericana en exportaciones, importaciones, zonas francas, inversiones extranjeras, remesas, créditos en las instituciones financieras internacionales como nunca. La economía de Nicaragua depende del imperio que con él o los gobiernos del antiimperialista Ortega. Entonces, buena parte de los intereses de estos grupos están en estas exportaciones de carne, de azúcar, de oro, de café, etcétera. Entonces, cualquier movimiento de la administración Biden o de la Unión Europea también seguramente estará dirigida a estos sectores, a socavar parte de las bases de sustentación del régimen. Y en el caso del ejército no solo es el pilar armado de la dictadura, sino que también es un agente económico significativo. El ejército tiene un conglomerado de empresas, bienes raíces, urbanizaciones, empresas de construcción, centros comerciales, etcétera, etcétera. Tiene un capital el ejército, parte del cual está relacionado también con, valga la redundancia, con las relaciones económicas con Estados Unidos. Seguramente será otro destinatario de mensajes, de tal forma de que a mí me parece que difícilmente la Unión Europea y Estados Unidos pues se embarcarían en una medida drástica, además que tendría repercusiones a nivel centroamericano, porque con los vínculos comerciales entre empresas desde Guatemala hasta Panamá, en uno puede producir mayonesa, pero las cajas de las mayonesas vienen de Guatemala. Si hay una fractura, pues ya no llegan las cajas de Guatemala a El Salvador para empacar o a Costa Rica para empacar la mayonesa, y sufre la industria de la mayonesa y la industria cartonera en Guatemala. En consecuencia, es un tema complejo, pero me parece
que no será necesario llegar allí, habrá que ir graduando los pasos, pero lo fundamental es lo que hagamos los nicaragüenses, y el paso es seguir cohesionando y apartando las diferencias para desarrollar acciones conjuntas que gradualmente acompasen o marquen el paso más bien de las acciones de la comunidad internacional. Sí, Enrique, bueno, tengo una última pregunta, pasamos ya cortos de tiempo y agradecemos a todos los que nos están comentando y enviando saludos por Facebook, por los mensajes de Facebook Live, y es el cambio de la postura de Guatemala, ¿verdad? Es un tema que tal vez ha llamado un poco la atención. Hace unos días en la OEA se abstenía a hacer la votación ¿verdad? Para condenar lo que estaba pasando en Nicaragua, y ahora el gobierno Yamatei señala que no reconoce el resultado y que las condiciones no eran digamos, las idóneas. Ahí hay un cambio, ¿verdad? Interesante en términos de postura. Entonces, si quieres referirte a ese tema, bienvenido. Y la última pregunta que teníamos es, bueno, ¿qué futuro le espera a Nicaragua después de este proceso? ¿Qué podríamos esperar en las próximas semanas y meses? Bueno, con lo primero, creo que está relacionado directamente con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ortega no solo es pues un trastorno, para llamarle de alguna manera, para los nicaragüenses en términos de democracia y derechos humanos, sino que se ha transformado en una amenaza de carácter regional. En estos términos económicos, no hemos hablado también en términos de seguridad. Hace algunas semanas, el ministro de Defensa ruso, el ministro de Defensa anunció que Ortega había solicitado armamento sofisticado para el ejército y entrenamiento militar para el ejército. Si eso se concreta, pues eso es introducir un factor de desestabilización en Centroamérica. Igual, ya en el mes de julio, por primera vez en décadas, los nicaragüenses retenidos en la frontera hacia Estados Unidos, que antes desembocaban en Costa Rica, por primera vez los retenidos en julio en la frontera superaron a los retenidos del Salvador. Es decir, ya se está convirtiendo también en este ámbito social y de migraciones también en un riesgo para Centroamérica, pero también en términos económicos. Entonces, aquí llama la atención que antes que el gobierno de Guatemala se pronunció el Consejo Directivo de las Cámaras Empresariales de Guatemala, que se pronunció también la Federación de Cámaras Agropecuarias de Centroamérica y República Dominicana. Es decir, unos actores que no habían entrado a jugar, que son los grupos empresariales centroamericanos y que ya sabemos el poder que tienen, pues empezaron ya a jugar. Y yo no descarto que esta medida, este posicionamiento de la cúpula empresarial guatemalteca esté detrás del reposicionamiento de Guatemala, del gobierno de Guatemala. Y seguramente habrá otros en el caso de gobiernos de Centroamérica. Con relación a lo que decía, obviamente Ortega es un animal político en el sentido literal de la palabra, ¿verdad? Y en el figurado tal vez. Un animal político con 40 años en la política, un viejo zorro, y entonces no se está quedando de brazos cruzados, ¿verdad? Bueno, apela a Irán, a Burkina Faso, a Osetia, a Rusia, etcétera, ¿verdad? Pero él sabe que esas son expresiones exóticas en América Latina, no tienen ningún tipo de relación económica con esos países, ni siquiera con China, ¿verdad? Porque sus relaciones son con Taiwán. Entonces, pero lo que va a intentar es cómo contener las presiones o las sanciones, tratando de forjar o de reconstruir la alianza, una alianza política con alguna parte del sector empresarial, con alguna parte de los partidos comparsa que participaron, con algunos sectores religiosos, con algunos sectores
económicos y sociales. Entonces, lo que quiero mencionar es que seguramente vamos a ver algunas maniobras de Ortega. Depende de nosotros cómo nos adelantamos a esas maniobras, sabiendo que seguramente llamándole diálogo a un intento de reconstruir un contubernio con determinados sectores, va a intentar mostrar que a nivel interno hay algún tipo de base de apoyo. O sea, se cerró un capítulo que ya estaba escrito, su desenlace, su guión, sus personajes. Se abre otro capítulo donde, pues tengo que decir, Ortega no las tiene todas consigo, no tiene instrumentos para contener estas crisis económica, social, internacional. Tampoco los sectores opositores estamos en nuestro mejor momento, pero tenemos oportunidades por delante. No será fácil, no es de la noche a la mañana, pero tengo la convicción de que esta marea, por ejemplo, ayer en más de 60 países, en más de 60 ciudades de distintos países, se movilizaron también los nicaragüenses en el exterior con foros, debates, etcétera. Entonces hay un empuje, una vibra, una decisión. El desafío es cómo se encausa esto de manera racional y se endereza hacia los sectores vulnerables de la dictadura, y además se le marca el paso a la comunidad internacional. Ortega no tiene ningún instrumento para sostener su régimen por largo plazo. Podrá alargarlo un poco y aumentar la cuota de sufrimiento de los nicaragüenses, pero es una dictadura que no tiene sostenibilidad. Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un abrazo solidario a todos nuestros hermanos nicaragüenses y esperemos pronto ver a Nicaragua otra vez en la senda de la democracia y la libertad. Muchas gracias, y aprovecho para agradecer al pueblo costarricense que realmente, pues como en todos lados siempre hay alguna pequeña excepción, pero en términos generales, Costa Rica siempre, y a propósito de William Walker, ¿verdad? Y a propósito de Somoza, y a propósito de la revolución, y a propósito de las elecciones del 90, etcétera, siempre ha sido un pueblo hermano y de brazos abiertos. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos lo hayan disfrutado. Agradecemos a nuestros patrocinadores, InRed Consulting y Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Andy Torres en Controles y a todo el equipo técnico. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en una nueva transmisión. Que tengan todos muy buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.